En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, con el gusto y la alegría de compartir la palabra de Dios, su servidor, presbítero Isaac Torres Vázquez, párroco de la parroquia de San José, en el pueblo de San José, Río Hondo, Naucalpan. Hoy vamos a compartir del sábado de la tercera semana del tiempo ordinario el Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y le iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como en los días anteriores hemos venido hablando de la importancia de perder el miedo y de tener fe, de alimentar la esperanza, y también lo importante que seamos constantes, que seamos perseverantes. Hoy la palabra de Dios nos insiste en este tema, tanto la perseverancia, la fe, pero un detalle importante, que nuestra fe también nos lleve a manifestarlo con los hechos. Estos hombres, estos discípulos de nuestro Señor, pues se llenan de miedo porque su barca se empieza a llenar de agua, se llenan de miedo porque está siendo azotada por el oleaje del mar. Si bien es cierto, cuando uno escucha este relato, hay un detalle interesante. En el lago de Genesaret pasa un fenómeno, es un fenómeno geológico, un fenómeno que tiene mucho que ver con esta tormenta, porque baja del monte Hermón los aires fríos. La punta del monte Hermón es fría, está congelada, ¿sí? Y de repente se encuentra con el aire caliente del desierto. Y eso provoca tormentas que pueden en un instante aparecer y en un instante desaparecer. El detalle es que eso era algo cotidiano, pero ellos se llenan de miedo. Por eso vamos entendiendo esto que les acabo de comentar. Creo que entendemos más por qué se enoja el Señor. Pues ya saben que esto pasa, ¿no? Pero se llenan de miedo. Y se llenan de miedo, pero van con Jesús, ¿sí? Aunque Jesús va dormido, pero van con Jesús. Están con el Señor. Pero es esa falta de fe, esa falta de confianza que nos lleva al miedo, lo que comentábamos hace 2 días. Es esa falta de perseverancia en la oración, de perseverancia en meditar la palabra, de perseverancia en los sacramentos, la que no nos permite que demos el fruto de la fe, y que es la confianza, que es el estar seguros de que estamos en las manos del Señor. El Señor habla fuerte y habla con autoridad, porque esa autoridad, más que contra el mar o contra el viento, es la autoridad con la que le está diciendo a los otros, lo está reprendiendo. ¿Por qué dudan? ¿Por qué el miedo? Yo creo que todos es indiscutible que hemos vivido y experimentamos el miedo, ¿no? De repente vemos que viene un perro todo bravo, todo a atacarnos, nos da miedo y tenemos una reacción definitivamente. Pero al miedo al que se refiere no es ese miedo natural ante un peligro, sino al miedo por la falta de fe, por la falta de encuentro y de diálogo y de cercanía con el Señor. Es ese miedo que nos dejó el pecado original. Es por eso la importancia de que nosotros sigamos en esta relación con Dios y nos relacionamos con Él especialmente en la Eucaristía, en la palabra, en la oración. Son 3
cosas fundamentales que deben de estar ahí presentes en nuestra vida para que ese miedo no nos tenga detenidos, no nos permita no trabajar, no accionar, no despertar y empezar a hacer apostolado. En muchas ocasiones pasa en nuestras comunidades eso. Gente que tiene miedo, le dice, vamos a dar un retiro, da un tema, no, es que me da miedo hablar delante de la gente. Te invitamos a cantar el salmo, no, es que canto bien feo. Y siempre ponemos pretextos porque tenemos miedo. Porque aunque escuchamos la palabra, aunque la leemos y aunque oramos, tenemos que dar ese siguiente paso, romper ese miedo. Pongo como ejemplo estas cosas, pero todavía hoy, durante estos últimos 2 años, hemos estado viviendo un miedo que nos ha tenido muchas veces petrificados, nos ha tenido ahí detenidos por el COVID. He conocido, me ha tocado conocer a gente que ya sanó, ya lo dieron de alta, le dieron de alta por esa enfermedad, pero por el miedo se murió. El miedo a contagiarse, el miedo, etcétera, etcétera. Sí, es inevitable que lo sintamos. Yo creo que cual más nos preocupamos por ese tema. Pero entonces, ¿dónde está nuestra fe? Aquí viene lo que nos reprende. ¿Por qué tenían tanto miedo? Comenta el Señor. ¿Que no saben que estoy yo aquí? Muchas veces nosotros vamos al Santísimo, estamos en la oración y en nuestra oración con Jesús, así entre comillas, nosotros le platicamos a nuestro Señor, es que tengo este problema y mi problema está así y así. Y más que hablar con Jesús, hablamos con el problema. Más que hablar con el Señor, estamos hablando con esa circunstancia que nos apremia, que nos angustia, que nos tiene llenos de miedo. Y no estamos hablando con Jesús. Y ese es nuestro error. Muchas ocasiones vamos y decimos, es que estoy en la oración y el Señor no me escucha, dice la gente. El problema no es que Dios nos escuche, Él siempre nos escucha. Hasta le decía al profeta Daniel, desde que intentabas hablarme te escuché, porque hasta los intentos de hablar con Él, Él los escucha. Pero el problema de nuestra oración es que se nos olvida que es diálogo, es bilateral. Yo llego y le digo, Dios, te pido, dame, insisto y te ruego y te lloro y te suplico y bla, bla, bla. Termino de hablar y me voy. Es diálogo. ¿Cuándo lo escuchas? Hay que meditar la palabra. Hay que abrir el corazón para que entonces, escuchándolo, nos descubramos nosotros precisamente esa respuesta del Señor. Para que sepamos superar el miedo, porque, como diría San Pedro, ¿a dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Pero si no escuchamos las palabras de vida eterna, no vamos a sentir que nos reconforta, no vamos a sentirnos fortalecidos. Y al no sentir eso, al vivir en miedo, al no ser constantes en la oración, no vamos a dar frutos como discípulos del Señor. Que el Señor nos permita saber dar esos frutos de fe que nos lleven a servir a nuestros hermanos. Con esta situación que aún estamos viviendo, sigamos nosotros siendo auténticos y verdaderos servidores, al servicio del Evangelio y de los hombres, al servicio de la palabra, siempre atentos a que la acción que Dios quiera realizar a través de nuestra misión, a través de nuestro trabajo. Que el Señor nos permita con su gracia vivir y celebrar esto que nosotros creemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Dios les bendice con su amor.